Y hoy, 11 de marzo del 2021, les damos la bienvenida a este tiempo devocional. Muy agradecidos una vez más con el Señor de vivir, de levantarnos sanos, de tener un techo que nos abriga y de tomar la decisión, movidos seguramente por su Espíritu, que coloca en nosotros el querer y el hacer, de buscarle, de inquirir en su palabra y de procurar cada día ser dirigidos por su Espíritu y a través de su santa palabra. Continuemos hoy con la lectura de la Biblia en un año, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 58, Levítico 19 y Proverbios 29. Mateo 13, 24 al 58, Levítico 19 y Proverbios 29. El día de ayer habíamos llegado al capítulo 13 de Mateo, donde él consolida y reúne las más grandes o las más importantes parábolas dentro de lo que se refiere al concepto que el Señor venía estableciendo en los discípulos sobre el reino de los cielos. Y la parábola, pues, es una alegoría que compara una realidad o algo de su contexto con un concepto del reino de los cielos. Y ayer hablamos del sembrador y de la necesidad de trabajar en el corazón para que la palabra del Señor dé fruto. Y pues espero que hayan podido hacer la tarea y estén en esa labor de que cada día vayamos al Señor a que Él limpie nuestro corazón, prepare nuestro corazón para que esa semilla no sea desperdiciada. Y vimos pues cómo la palabra del Señor nos permite evidenciar o no evidenciar ese fruto de la buena semilla que el Señor trae. Luego va a venir un grupo de parábolas pequeñas, algunas muy pequeñas de 1 o 2 versículos, que nos siguen hablando del reino de los cielos y empieza, o más bien continúa, con una advertencia. Hay una advertencia del Señor y es precisamente en el inicio de este camino, en el inicio de emprender en nuestros pasos hacia el reino de los cielos. Y se refiere a la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, seguramente no hace mucho estuvimos estudiando sobre las parábolas y dentro de las cosas que hablábamos era la peligrosa similitud entre el trigo y la cizaña. Solo hasta el final no hay manera de evidenciar el trigo y la cizaña, aunque quiero aclararlo porque la misma Biblia así lo aclara. La cizaña se refiere a personas y está entre el versículo 36 y 43. O sea, literalmente en la misma explicación que el Señor Jesús le da a la parábola del trigo y la cizaña, el Señor explica que las cizañas son personas que están dentro de la comunidad de la iglesia, y dice el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, ¿sí? Entonces se refiere tanto el trigo como a personas, la cizaña como a personas. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo hay personas que son trigo, que le rinden su corazón al Señor, le entregan su vida al Señor, pero que también hay personas muy similares, tal vez en actitudes, en conductas, que no le han entregado su corazón al Señor, que pueden confundirse y pueden definitivamente confundir y hacerle daño al trigo, ¿sí? Aunque vuelvo y digo, literalmente esta parábola se refiere a personas, no es indebido poder aplicar e interpretar esta cizaña como ciertas actitudes y conductas con las que la fe del cristiano puede desarrollarse. La vida en Cristo es como un edificio, así lo dice Pablo cuando le escribe la primera epístola a los Corintios en el capítulo 3. La vida también, la vida de fe es como una planta que
diferentes ejemplos, el Señor nos plantea, la vida en el Señor también es una carrera. Así que cuando hablamos de esta vida en el Señor que implica un crecimiento, pues es necesario desarrollar una capacidad de discernir y un arrepentimiento genuino y una sincera humildad para guardar que en nuestro corazón, a la par de que crece la fe, crezca también una, digámoslo así, una pseudo fe o una fe no tan pura, no tan real, no tan verdadera. Y a eso y de esa manera podemos, digámoslo así, interpretar y aplicar a nuestra propia vida la parábola del trigo y la cizaña. En este proceso de crecimiento es muy posible, es como, me voy a permitir decirlo así, es como desarrollar una fe viciada. Todos llegamos al Evangelio del Señor por alguna u otra razón, por una necesidad, por un problema, por una dificultad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual. Hay personas que llegan al camino del Señor porque son acosadas por sensaciones espirituales, experiencias donde no pueden dormir, donde se sienten acosados. Hay personas que llegan al camino del Señor por una depresión, por altos niveles de ansiedad. Hay personas que llegan al Señor porque están literalmente padeciendo hambre física, necesidades materiales. Sea cual sea la razón, pues todos empezamos a desarrollar una fe, un proceso de fe. Y la exhortación y la advertencia para este camino es que desde el principio podamos discernir claramente lo que proviene del Señor y no apalancar la fe en cosas que no son reales. Por ejemplo, a veces apalancamos la fe en un dogma, en una doctrina, en una persona diferente a Jesucristo, ¿sí? Nuestra fe empieza a apalancarse en, digámoslo así, en un predicador específico, en una enseñanza específica o en ciertos ritos que era en lo que se apalancaba mucho la fe de los judíos, en el fuerte énfasis en los ritos, en las tradiciones. Y muchas veces estos ritos y tradiciones desplazaban la esencia de la fe, que la esencia de la fe es precisamente el Señor, quien es el autor y el consumador de la fe. Hay un peligro en el crecimiento del reino de los cielos y ese peligro son cosas que también la Biblia lo menciona como una falsa piedad, que lo podríamos llamar como una pseudo piedad. En la Biblia es claro que las cosas tienen un nombre y el secreto de poder separar la, la cizaña del trigo es que las cosas tengan su nombre. Delante del Señor, lo que es bueno y lo que es malo es malo. No hay cosas medio buenas, no hay cosas medio malas, no hay cosas menos buenas ni cosas menos malas. En el Señor y lo que nos plantea la Biblia, lo que es bueno y lo que es malo. Y esa cizaña son actitudes, son conductas, son expresiones que se van quedando en nuestra mente, en nuestro corazón y que van creciendo en nosotros a la par que está creciendo el conocimiento del Señor. Conclusión, hay que desarrollar un genuino arrepentimiento, una capacidad en el Señor por su espíritu de discernir y una sincera humildad. Constantemente, diariamente, al ir a la palabra del Señor, yo debo confrontar la verdad del Señor con mi realidad y cada día debo ir depurando. ¿Dónde se puede cortar la cizaña? Hay dos tiempos, o apenas esté brotando sin que cause daño al trigo, o al final, cuando se vaya a dar la cosecha. Pero aquel que tiene discernimiento y está empezando a caminar con el Señor, pues está a tiempo de corregir, de depurar aquellas actitudes y conductas cizañosas que, vuelvo y digo, son tan confusas, a veces tan imperceptibles que no se notan sino hasta el final de los tiempos. Pero si procuramos una relación constante con el Señor, es y ha de ser nuestra oración diaria que nos
revele, que saque a la luz, que nos muestre el Señor aquellas actitudes y conductas cizañosas, que vuelvo y digo, que son como actitudes de falsa piedad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Evalúe las intenciones de su corazón. A veces nosotros podemos hacer cosas buenas no con las mejores intenciones. A veces podemos hacer actos, digámoslo así, de piedad y de caridad cristiana, pero tal vez no con una buena intención. Por ejemplo, en la Biblia nos habla del fariseo y el publicano, y el fariseo se jactaba de cumplir las leyes, y el fariseo decía ayuno, diezmo. Cuando habla, por ejemplo, del diezmo, dice que él diezmaba tanto de lo grande como de lo pequeñito, que hacía los ayunos, las oraciones. Él aparentemente cumplía todos los requerimientos de la ley, pero tenía una actitud equivocada y el Señor condenó la actitud del fariseo porque dijo, cuando habló del publicano que oraba con humildad, el fariseo se jactaba por encima del publicano y hacía ver al publicano como malo. Pero la oración del fariseo estaba cargada de orgullo, de soberbia y de altivez. Si ustedes analizan humanamente a los ojos de los hombres, el fariseo era un hombre virtuoso, era un gran creyente, oraba, ayunaba, diezmaba. El publicano, por el contrario, ante los ojos de los hombres, le robaba a las personas. Y entonces el Señor condena la actitud del fariseo porque es una actitud llena de soberbia. Eso, de alguna manera, es esa cizaña, esa virtud que no es real, que no es verdadera. Luego viene la parábola de la semilla de mostaza y hablando del caminar, del crecer en el camino del Señor, de edificar nuestras vidas en el Señor. Está hablando de los principios pequeños, de los principios modestos. Isaías 60:22 y el libro de Zacarías y de Ageo también, cuando el pueblo de Israel tiene que volver o más bien tiene, no, pues es privilegiado en volver a la tierra después del exilio, ellos empiezan a edificar el templo, un templo humilde, sencillo, pequeño, y ellos experimentaron un poco de tristeza. El Señor les dice a través de Zacarías, no menosprecien el día de las pequeñeces. Los principios lógicos son pequeños. Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo el Señor a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Tenemos aquí entonces una advertencia, la cizaña, lo que parece piedad que no es, lo que parece bueno que no lo es, lo que parece verdadero que no lo es. Es muy diferente lo que es a parecer ser. Pero también nos está diciendo que no nos afanemos por un pequeño comienzo. Y el pequeño comienzo, algo así. El edificar en Cristo al principio tal vez sea imperceptible, pero si logramos cortar la cizaña desde un principio y confiamos en que estamos creciendo en el Señor, fundamentados en el Señor, que es clave para el crecimiento, así sea pequeño el principio, sobre quién edificamos, sobre qué edificamos. Si edificamos sobre dogmas, estructuras humanas, eh, argumentos humanos, pues creo que estos fundamentos van a ser muy poco sólidos. Pero si nosotros iniciamos a arraigarnos en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en depender más, mire, les cuento que es mucho más efectivo para el crecimiento espiritual que usted dedique 10, 15, 20 minutos diarios a una oración directa al Señor y a una lectura, así sea de un capítulo, medio capítulo de la Biblia, que si usted se dedica 2, 3, 4 horas a buscar predicaciones en Internet. Es que la fe, la bendición es una relación personal con el Señor. No es simplemente pegarse a la fe de otros, ¿sí? Claro, Dios usa instrumentos, Dios inspira la fe a través de la fe de otros, pero yo no me puedo quedar
allí yo debo, ese es el llamado, ese es el privilegio, la oportunidad de poder crecer. Así que no importa si tu principio es pequeño y modesto, pues si estás bien fundamentado, va a ser grande. Y luego viene otra parábola que es la de la levadura, que nos muestra el poder transformador del Señor Jesús. Por eso es mi relación con el Señor Jesús. No hay manera que mi vida dé un giro absoluto si yo no tengo una relación con el Señor. Yo no puedo depender ni siquiera de escritos y tengo que tener mucho cuidado con lo que leo. Hablo de libros cristianos, por llamarlos de alguna manera, y no puedo dejar a un lado la esencia y la fuente primaria. Entre más vayamos al fondo de las cosas, pues vamos a encontrar la esencia de lo que el Señor tiene para nosotros. La Biblia y la oración. Esa es la clave. La Biblia y la oración. Que no entiendo la Biblia, para eso está la oración. La misma oración de fe constante y permanente va a abrir mi entendimiento para la comprensión de la Biblia. Y la misma Biblia me va a ir dando a mí herramientas para que mi oración se profundice, van de la mano, la Biblia y la oración. Eso me va a ayudar que ese poder transformador que lo habla en la parábola levadura, transforme también mi ser y mi corazón. Quiero leerle segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Aquí hay una clave. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Sí? O sea, sin máscaras, sin maquillajes, sin apariencias. ¿Qué voy a mirar? La gloria del Señor. Cuando yo miro la gloria del Señor desde la sinceridad de mi corazón, dice el versículo 3, 18 del capítulo 3 de 2 de Corintios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Ese es el poder transformador de Cristo Jesús, de estar constantemente en un cara a cara con Él. Y por último, bueno, nos va a plantear en el versículo 44 al 46 en dos parábolas el valor que tiene el reino de los cielos. ¿Qué tanto valoramos el reino de los cielos? Mire, dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted más valora en la vida, ahí está su mente, su corazón, sus esfuerzos, sus recursos, sus esperanzas. Si su corazón está, perdón, si su tesoro es una casa, un carro, su trabajo, su hijo, todo su esfuerzo, toda su visión, todo su corazón va a estar allí. Pero si su gran tesoro usted considera que es el Señor, aquel que le perdonó, que le dio la vida, que le salvó, que le sostiene la vida, si Él es su más grande tesoro, allí va a estar su corazón. Así que usted va a valorar más el orar, el buscarle, el conocerle, el procurarle. ¿Sí? Cuando su tesoro, por ejemplo, es su propia comodidad, cuando su tesoro es como darse un lugar de todo lo que usted se merece, pues entonces toda su vida va a girar en torno a usted, a lo que quiere, a lo que anhela, a lo que desea, a su comodidad, a sus placeres. Y pues obviamente depende de lo que usted tenga como tesoro, allí estará su corazón, pero también será un tesoro real o efímero y pasajero. Eso nos plantean estas dos parábolas. ¿Qué y cuánto vale para usted el reino de los cielos? Y por último, en el versículo 51 y 52 dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eh, aquí hay varias cosas. Uno, el Señor no desecha, y eso lo hablábamos hace poco, Él no desecha lo que fue nuestro pasado sin Él. Por el contrario,
Él en sus manos sabe darle el mejor uso a lo que fue nuestro pasado, ¿sí? No estoy hablando de un pasado delictivo o de cosas pues que hayan hecho daño a la gente, pero por ejemplo, un talento, una habilidad, una labor que se sabe desempeñar. Hay cristianos que tenían habilidades de canto antes de conocer al Señor, que tenían habilidades para actuar, para bailar, habilidades para pintar, habilidades para declamar, bueno, una cantidad de habilidades en muchas áreas, pero cuando vienen al Señor las ocultan, las dejan atrás en el pasado. Y el reino de los cielos implica también esa perfecta conjunción y equilibrio de lo antiguo y de lo nuevo. Dios no desecha totalmente lo que yo fui y yo hice en el pasado. Es más, Dios no será que a través de esas cosas nos estaba preparando para el reino de los cielos. ¿No creen, por ejemplo, un militar que haya estado mucho tiempo en la milicia? ¿No creen que un militar que tal vez tuvo que haber vivido cosas fuertes, difíciles, que tal vez al conocer al Señor y su evangelio quisiera desechar y dejar eso en el pasado, pero tal vez en esa vida militar hubo tantas cosas que hoy en el camino del Señor, en la obra del Señor, podrían ser muy útiles? Así es el reino de los cielos. No está desechando absolutamente lo que nosotros vivimos, sino que también lo está retomando y le está dando un mejor uso. Pero también me voy a atrever a darle una interpretación a este versículo que no me parece para nada descabellado y es muy literal, y así lo voy a tomar, cuando dice un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mano? Una Biblia, y esa Biblia tiene cosas viejas y cosas nuevas. Literalmente, antiguas y nuevas. Estaríamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. A veces, muchos cristianos tomamos una actitud equivocada en algún momento de nuestra vida y es que tendemos a desechar el Antiguo Testamento, el estudio del Antiguo Testamento y creemos que el Evangelio solo está en el Nuevo Testamento. No hay tal, porque nos estamos perdiendo toda la riqueza de donde proviene la fe cristiana. Es más, Juan 5:39, el mismo Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Y cuando se escribe Juan 5:39, no existía el Nuevo Testamento. O sea que el Señor Jesús estaba hablando sin duda alguna del Antiguo Testamento. Un buen padre también entonces nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento. Una manera como el pueblo de Israel se relacionó con Dios y Dios con ellos, pero también en el Nuevo Testamento la manera como Dios se relaciona con su iglesia y cómo la iglesia se debe relacionar con el Señor. Aquí está entonces en este capítulo maravilloso de Mateo ciertos parámetros, digámoslo así, consejos y fundamentos de lo que es el reino de los cielos. Y espero que de la mano del Señor podamos crecer, caminar, conocerlo, amarlo profundamente y disfrutar de ese plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Entreguémosle este día al Señor en oración. Démosle gracias por la vida. Insisto, los beneficios de Dios se vuelven tan cotidianos para nosotros que los vemos como algo ordinario. Pero en verdad, Señor, la vida es algo extraordinario. Yo creo que aquellos que han estado cerca de la muerte o han visto a familiares cerca de la muerte son los que logran valorar sin duda alguna la vida. Y es más, si hoy puedo dar gracias, Señor, por haberme sanado una enfermedad o haber librado a un ser amado de la enfermedad, más debería estar delante de tu presencia, agradeciendo, alabándote y no olvidando tu favor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fuerza que me das para levantarme hoy. Gracias, Señor, hoy, de verdad te agradezco por el techo, gracias por tener un lugar seguro donde habitar. Gracias, Señor, porque no estoy pensando en que si no se detiene la lluvia voy a padecer una tragedia, Señor. Gracias, porque sé que al ir a mi cocina encuentro alimento y no poco alimento, Señor. Gracias por ser mi proveedor.
Gracias por ser como eres conmigo, paciente, clemente, bondadoso. Si no fuera por tu misericordia, dice Jeremías, hubiera sido consumido, Señor. Si no fuera por tu bondad, hubiera sido consumido. Pero tu misericordia es nueva cada mañana y ha sido prolongada una vez más a mi corazón hoy. Por eso hoy, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu nos fortalezca, nos dinamice, nos acerque a ti y nos permita valorar este tesoro que es tu presencia, este tesoro que es tu evangelio, Señor. Que nos permitas buscarte con cara descubierta y en tu presencia ser transformados como transforma la levadura, Señor, a la masa. Permítenos, Dios Todopoderoso, entender, discernir y poder cortar y depurar de nuestras vidas todas aquellas actitudes, conductas cizañosas, relaciones que minan mi fe, que confunden mi fe, que agotan, Señor, mi esperanza, para que yo pueda caminar de frente a ti, Señor. Bendice este día, bendice a tus hijos, extiende tu mano de poder, sana al enfermo, Señor. Libera al que se encuentre y experimente opresión, Señor. Y te pido, Eterno, que ampares a aquel que experimenta desamparo. Hoy te entregamos nuestro corazón, hoy te entregamos nuestra vida, Señor, y déjanos seguir viendo tu poder y tu gloria. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.